Ahí ustedes están viendo una cabeza. Hay que recordar que la cabeza se divide en cráneo y cara. ¿Okay? Cráneo y cara. Cráneo obviamente es la parte más elevada, más alta, y cara está en la parte inferior hacia adelante, ¿no? Antero-inferior. En la cara ustedes van a poder ver las fosas orbitarias. Ahí están las fosas orbitarias. Van a ver las fosas nasales, la cavidad oral, ¿no? Todas esas cavidades lo vamos a encontrar en la región de la cara. Y en el cráneo, básicamente lo que vamos a encontrar dentro del cráneo es parte del encéfalo, ¿no? O gran parte del encéfalo, ¿ya? Te rogaría un poquito de silencio para yo poder hablar sin micro, ¿sí? Por favor. Gracias. Ahí ustedes ven una cabeza de vista de perfil, igualito. Esto vendría a ser todo lo que está hacia arriba, vendría a ser el cráneo, todo esto es el cráneo, y todo lo que está hacia adelante y en la parte anterior es la cara. Como ya había mencionado, la cara tiene pues una serie de cavidades, de fosas, ¿no? Tenemos la cavidad orbitaria, las fosas nasales, que acá no se ven obviamente, tenemos la cavidad oral, y también tenemos, por qué no decirlo, ¿no? Detrás del malar y del maxilar inferior tenemos una fosa que es la fosa cigomática, ¿no? Y que se extiende hasta otra fosa más profunda que es la pterigomaxilar, y que va a ser propósito de una clase, ¿no? ¿Ya? Con su contenido, principal contenido, que es la arteria maxilar interna, rama de la carótida externa, y las ramas del quinto 3 del nervio maxilar inferior. ¿Okay? Esto es solamente introductorio, nada más, ¿eh? Hola. Buenos días. ¿Quieren pilas? Gracias. Muy bien, ahora sí, nos escuchamos mejor, o mejor dicho, me escuchan mejor. Entonces, vamos a ver lo que es el cráneo primero, ¿no? Olvidémonos de la cara un ratito y fijémonos en el cráneo. El cráneo está dividido en dos partes, en la bóveda y en la base. Hola. Acá tienen ustedes la bóveda, ¿no? Que es la parte más superior del cráneo, ¿no? La bóveda. Hacia adelante tenemos el hueso parietal, hueso plano, el hueso frontal, hueso plano, hueso impar, es uno solo, frontal. Tenemos a los dos parietales, es un hueso par, son dos. Y hacia atrás tenemos el hueso occipital, ¿no? También es un hueso impar, es único. Estos huesos están unidos por unas articulaciones sinartrósicas llamadas suturas, ¿no? Sutura coronal, ¿no? Que es la que divide el frontal con los dos parietales. Sutura sagital es la que divide a ambos parietales. Y hacia atrás la sutura lambdoidea, ¿no? Que es la que une el occipital con los dos parietales, ¿no? Eso es básicamente la bóveda. Esa es la bóveda, pero vista por dentro, ¿no? Todo esto lo van a poder ver de repente en piezas óseas en el anfiteatro, ¿no?
Esta es la bóveda vista por dentro. Acá nuevamente tenemos al hueso frontal, hueso impar y los dos parietales, ¿no? Hueso par. Y hacia atrás el hueso occipital. Vean ustedes que en la bóveda hay un surco que recorre prácticamente toda la bóveda, ¿no? Desde el frontal hasta el occipital. Este es el surco para el seno venoso longitudinal superior. Surco para el seno venoso longitudinal superior. Recordemos que cuando se trata de encéfalo, cuando hablamos de senos, estamos hablando de venas. Los senos son venas. Ya, lo que pasa es que son venas sin la capa media, capa muscular, pero son venas, por ahí circula sangre venosa. Se le denomina senos. Ya, este es el surco para el seno venoso longitudinal superior. También vean ustedes, a nivel de los huesos parietales, vemos unas impresiones que corresponden a una arteria y sus ramas. Esa arteria es la arteria meningia media. Son las impresiones que deja la arteria meningia media y sus ramas. Y a los lados de la sutura sagital, vean ustedes, hay unas impresiones, son como unos hundimientos, ¿no? Unas oquedades, y por lo tanto se le denominan foviolas de fobia, foviolas granulosas, ¿no? Que corresponden a las huellas que dejan las vellosidades aracnoideas. Ya cuando ustedes lleven la parte de neuroanatomía, les van a explicar qué cosas son las vellosidades aracnoideas. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros nacemos, las suturas de los huesos de la bóveda todavía no están consolidadas, ¿ok? Todavía hay separaciones entre hueso y hueso, y a eso se le conocen como fontanelas. La razón es bastante sencilla. Lo que pasa es que cuando nosotros nacemos y pasamos a través del canal del parto, el canal del parto es estrecho para la cabeza del feto. Por lo tanto, los huesos tienen que sobreponerse, tienen que cabalgarse uno sobre otro para que el cráneo se achique, ¿no? Y pueda pasar por el canal del parto. Eso es permitido gracias a las fontanelas, ¿no? Que son las uniones entre los huesos del cráneo que todavía no se han consolidado. Tenemos la fontanela anterior o bregmática, tenemos la fontanela posterior llamada occipital, tenemos la fontanela esfenoidal llamada térica y tenemos la fontanela mastoidea llamada astérica, ¿no? Vamos a verla. Ahí tenemos la fontanela anterior, ¿no? Llamada térica, fontanela anterior, la fontanela posterior occipital, esta es la térica, estenoidal, térica, y esta es la astérica. Cuando hay un recién nacido, siempre a esta fontanela anterior se le denomina, le dicen la mollerita, ¿no? Es palpable en el recién nacido. Ya después estas suturas se consolidan, todas se consolidan, y ya el cráneo pues queda inamovible, ¿no? Ahí está la fontanela anterior, la mollera, esta es la fontanela posterior. Bueno, eso era la bóveda, y ahora vamos a ver la base. Esta es una vista inferior de la base, o sea, estamos viendo el cráneo por la parte de abajo, ¿no? Ya en una diapositiva posterior vamos a ver algunos detalles que se pueden evidenciar
con respecto a esta vista, ¿no? Esta vista inferior. Y esta es una vista de la base del cráneo, pero por dentro, por la parte interna, ¿no? Acá tenemos el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides, el temporal, el occipital, ¿no? Esa es una vista ya por la parte interna de la base del cráneo. La base del cráneo la vamos a ver en diapositivas posteriores. Este es un corte sagital en la parte media, en donde vamos a poder apreciar gran parte de los huesos que forman pues tanto la base como la bóveda, ¿no? Es más, vamos a ver algunos huesos que forman parte también de la cara, ¿no? Ahí tenemos el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, ese es el esfenoides. La letra está en claro, por eso que no sale. Este es el esfenoides, el que está en amarillo, este de acá, el esfenoides. El etmoides. Etmoides es un hueso importantísimo en lo que respecta a las fosas nasales, forma parte del tabique nasal. El vomer y acá tenemos los palatinos, están aquí también. Estos son los palatinos, ¿okay? Y delante de los palatinos y por debajo del vomer tenemos al maxilar superior, ¿no? Que es un hueso considerado hueso de la cara. Maxilar superior. Bueno, parece que las baterías que le han puesto al micro son baterías reusadas, porque se ha bajado todo, así que vamos a continuar nomás a viva voz. Muy bien, vamos a ver un primer hueso, que es el hueso frontal. ¿No? Es un hueso impar, es uno solo, está localizado en la parte anterior del cráneo. Vamos a ver algunas estructuras importantes del hueso frontal. Ahí tenemos la sutura metópica. ¿Por qué le llaman sutura? Porque en la etapa fetal eran dos frontales, ¿okay? Pero que durante la etapa fetal se fueron juntando y se soldaron solos, ¿no? Entonces pues se llaman sutura metópica, en el centro. Ahí tenemos la glabela, ¿no? La glabela es una especie de prominencia que está entre los dos frontales que se suturaron, está en la parte media. Algunas personas la glabela la tienen bastante pronunciada, es lo que se le conoce como el epicanto, ¿no? Está tan pronunciada que a veces nos da la impresión que esas personas tienen estrabismo, ¿no? Pero no lo tienen, sino es simplemente la presencia de la glabela. Ahí tenemos la escotadura nasal, que es donde se van a articular los huesos nasales o huesos propios de la nariz, ¿no? La escotadura nasal, donde se van a articular los huesos nasales o huesos propios de la nariz, que lo vamos a ver después. Aquí están las eminencias frontales, vean ustedes,
las eminencias frontales. Creo que todos podemos palparnos las eminencias frontales a ambos lados. Algunos las tienen mucho más prominentes, no sé por qué, pero a veces pasa. Eminencias frontales. Ahí tenemos el arco superciliar, ¿no? El arco superciliar también es palpable, está a la altura de las cejas, ¿no? Es una prominencia ósea del hueso frontal llamada arco superciliar, ¿no? Y está a nivel de las cejas. Acá tenemos una cresta lateral, ahí donde señala la flecha, parte del hueso frontal también. Y tenemos aquí, así como hay una cresta lateral, tenemos una carilla lateral. Básicamente es lo que vamos a encontrar digamos, en una vista general del hueso frontal. Después vamos a encontrar otros detalles, ¿no? La misma vista anterior. Vamos a ver algunos detalles del borde inferior. Ahí tenemos la apófisis orbitaria externa. Apófisis orbitaria externa. Esa apófisis se articula con el hueso malar. Con el hueso malar. Malar es el hueso que forma el pómulo. El hueso malar. Acá tenemos el orificio supraorbitario, ¿no? Orificio supraorbitario lateral. Y ahí tenemos la escotadura o muesca supraorbitaria. En realidad escotadura y orificio son equivalentes. Lo que pasa es que a veces se presenta como escotadura y a veces se presenta como orificio, para que pase por ahí la arteria y el nervio supraorbitario, ¿no? Arteria y nervio supraorbitario, ¿no? Por ahí pasan esos elementos. Bueno, el borde superior que ya lo hemos visto. Ahora esa es la vista interna, ¿no? Esa es una vista interna ya por dentro del encéfalo del hueso frontal. Ahí hacia el medio tenemos un surco. Ese es el surco para el seno venoso longitudinal, ¿no es cierto? Surco para el seno venoso longitudinal superior. Eso lo vimos en la vista completa cuando vimos toda la bóveda por dentro, ¿no? Ahí tenemos la cresta frontal y ahí tenemos el agujero ciego. Acá esta cresta frontal y agujero ciego son importantes porque ahí se inserta la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es un repliegue membranoso, ¿no es cierto?, de las meninges. Eso lo van a ver probablemente en neuroanatomía. Ahí se fija, ahí se ancla la hoz del cerebro. Es un repliegue, como les vuelvo a repetir, de tejido conjuntivo, tejido fibroso, que sirve como, es parte de la dura madre, ¿no? Que sirve de protección para el encéfalo. Y ahí vemos también una serie de surcos arteriales, ¿no? Muy bien, esto es una vista inferior, ¿no?, del frontal, una vista inferior del frontal. Aquí vemos la espina nasal, es bastante prominente, ahí lo van a ver ustedes en la práctica, en los huesos. Ahí vamos a ver una escotadura, ¿no? Es la escotadura etmoidal, ¿no? Escotadura etmoidal, porque acá se inserta con el hueso etmoides. Ahí va el hueso etmoides, ¿no? Por eso que se llama escotadura etmoidal. Miren ustedes, ahí han aparecido dos bolitas, ¿no? Acá
esta bolita corresponde a la fosita troclear. El oblicuo mayor es un músculo extrínseco del ojo, que tiene un tendón intermedio, tiene un tendón en el medio, ¿no? Y ese tendoncito se ancla ahí se ancla el tendón del oblicuo mayor. Por eso que le llaman fosita troclear. Y acá tenemos una fosa un poquito más amplia, más grande, que es la fosa lagrimal. ¿Para qué glándula será? Para la glándula lagrimal. Ahí se aloja la glándula lagrimal. Esta porción del frontal se va a articular con las alas mayores del esfenoide, que es un hueso que vamos a ver después. Y esta otra zona más medial es la que se va a articular con las alas menores del esfenoide, como vamos a ver a continuación, alas menores. Ahí tenemos su articulación con el malar, con el hueso malar. Muy bien, ahí tenemos otro hueso, prácticamente es un hueso exclusivo de la bóveda del cráneo, que es el hueso parietal. Es un hueso cuadrangular, como ustedes ven, hueso parietal. Ahí tenemos el borde sagital, es el que se articula con el otro parietal, el contralateral. Tenemos el borde frontal, que está hacia adelante, es anterior, que se articula con el hueso frontal. Tenemos el borde occipital, que es el que se articula con el hueso occipital hacia la parte de atrás. Y ahí tenemos el borde escamoso, que se articula con la escama del temporal, ¿no? Prácticamente esas son las articulaciones más importantes del parietal. Después vamos a ver que el parietal se articula con otro huesito más importante. Ese es el ángulo frontal. Ese es el ángulo esfenoidal, importante, porque este angulito esfenoidal, esta puntita, se articula con el hueso esfenoides. ¿Y por qué yo hago énfasis en eso? Porque todos los huesos del cráneo se articulan con el esfenoides. El esfenoides es el hueso que se articula con todos, inclusive con el parietal, a través de este ángulo esfenoidal, ¿no? Esa puntita que ustedes ven ahí. Ahí tenemos el ángulo occipital. Y ahí tenemos el ángulo mastoideo, que se articula con la porción mastoidea del temporal, ¿no? Porción mastoidea del temporal. Esas vendrían a ser básicamente los bordes, los ángulos y sus inserciones del parietal. Ahí tenemos una línea temporal inferior y otra línea que es la línea temporal superior. Son zonas en donde se insertan los músculos temporales, ¿no? Los músculos temporales. Ahí tenemos una vista del parietal, pero por dentro ya, la visión encefálica. Ahí tenemos un surco, vean ustedes, un surco para el seno esfenoparietal. Recuerden que cuando yo digo seno, es una vena que está dentro del encéfalo. Surco seno esfenoparietal. Ahí tenemos otro surco, que es el surco para el seno esfenoidal. Y tenemos una serie de surcos arteriales que son surcos para las divisiones, ¿no? Las bifurcaciones de la arteria meningia media, ¿no? La arteria meningia media.
que es rama de la maxilar interna, como van a ver ustedes en una próxima clase. Profesor, esos surcos del seno, yo lo encontré en literatura como hoja de higuera. Claro, digamos, si rescatamos la parte poética de la anatomía, ¿no? Leyendo a Testila Target, por ejemplo, lo describe como la hojita de la higuera, ¿no? Aquellos que han tenido oportunidad de ir por el campo, pasear mucho por el campo, en sus casas tienen huertas de repente y tienen un árbol de higo. Si uno ve la hoja del higo, las nervaduras, para aquellos que se recuerdan de su botánica elemental, las nervaduras de la hoja de la higuera, del higo, parecen como surcos arteriales, ¿no? Entonces no faltó un anatomista, probablemente del siglo XIX, por ahí, no podría precisar quién fue, que esos surcos arteriales le llamó a manera de hoja de higuera, ¿no? Pero son surcos arteriales simplemente, a secas, ¿no? Surcos arteriales, pero en este caso para la arteria, la rama de la arteria meningia media. ¿Ok? Está bien buena la acotación, es un poco la parte poética de la anatomía, ¿no? Ahí tenemos otro huesito que es el hueso occipital. Es un hueso que está hacia la parte posterior, forma parte también del encéfalo, de la bóveda, mejor dicho, y también forma parte de la base del cráneo, ¿no? Acá vemos la apófisis basilar con su tubérculo faríngeo, ¿no? Acá se inserta la faringe, ¿no? Ahí está la apófisis basilar. Ahí tenemos hacia arriba la protuberancia occipital externa, ¿no? Protuberancia occipital externa. Ahí van a ver ustedes las líneas occipitales o líneas nucales, ¿no? Superior e inferior. Ahí está la inferior, ¿no? Línea occipital o nucal superior, línea occipital o nucal inferior. Recuerden que muchos de los músculos de la nuca, ¿no? Los músculos del cuello de la nuca se insertan o en la línea o entre las líneas, ¿no? Si recordamos un poquito la anatomía de la nuca. Y acá tenemos hacia el medio la cresta occipital externa, ¿no? Cresta occipital externa. Creo que vale la pena mencionar, para no olvidarnos de que acá hay un gran agujero, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero occipital, agujero occipital. Es importante porque a través del agujero occipital el tronco encefálico sale del encéfalo, cambia de nombre y se convierte en médula espinal, ¿no es cierto? Médula espinal, ¿no es cierto? Es importante ese agujero occipital. Ahí tienen el mismo hueso occipital, pero visto por dentro, ¿no? Visto desde el encéfalo. Acá, a mí no me gustan mucho las siglas, pero bueno, acá le he puesto, esta es la protuberancia occipital interna. ¿Por qué es importante esta protuberancia occipital interna? Es una zona prominente, porque ahí se da la llamada confluencia de los senos, ¿no? Ahí prácticamente confluyen todos los senos venosos del encéfalo, confluyen a este nivel, en la protuberancia occipital interna, ¿no? Luego, esta confluencia de senos se va a derivar por los senos laterales. Estos son los senos laterales. Y esos senos laterales, al final, van a terminar en convertirse en la gran vena yugular, que es por donde sale toda la sangre venosa del encéfalo y se va pues hacia el corazón, ¿no? ¿Ok? Ahí está el surco para el seno lateral, como les decía. Esa es la cresta occipital interna. Ahí también hay un pequeño seno,
que es el seno occipital, es muy pequeño, ahí se ubica a nivel de la cresta occipital interna. Ya, entonces, vean ustedes, los senos laterales, la cresta occipital y el seno longitudinal superior forman como una cruz. Las partes inferiores son las fosas cerebelosas y las partes superiores son las fosas cerebrales, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se alojan, para ser exacto, los lóbulos occipitales del cerebro, los lóbulos occipitales. Y abajo, en las fosas cerebelosas, se alojan los hemisferios cerebelosos, ¿no? De ahí el nombre de las fosas. Ahí tenemos el hueso esfenoides. El hueso esfenoides ha recibido muchas descripciones, ¿no? De anatomistas clásicos, ¿no? Muchos dicen, esta vista es una vista superior, ¿no? Estoy viendo de arriba el esfenoides, ¿no? Este es el borde anterior, este es el borde posterior. Muchos anatomistas describen a este hueso esfenoides que es un hueso impar, es único, y como ya les dije, se articula con todos los huesos del cráneo. Lo describen como forma de murciélago, ¿no? Forma de murciélago, ¿no? Estas serían las alas, pues, del murciélago, ¿no? Vamos a rescatar cosas importantes, ¿ya? Cosas importantes. Primero, el hueso esfenoide tiene dos alas, tiene 4 alas, ¿no es cierto? 2 a cada lado. Estas son las alas mayores y estas más agudas son las alas menores. Alas mayores y alas menores. Sería importante señalar que entre el ala mayor y el ala menor se forma una abertura grande, amplia, que se llama hendidura. ¿Cómo se llama esa hendidura? Hendidura esfenoidal, que la vamos a ver después y vamos a ver qué estructuras pasan por ahí, ¿no? Por la hendidura esfenoidal. Luego tenemos acá las espinas esfenoidales, hacia abajo, espinas esfenoidales. Vamos viendo algunos agujeritos, agujero redondo mayor, agujero oval, agujero redondo menor. Por esos agujeros también van a pasar ciertas estructuras que vamos a ver luego. Hacia la parte media, debajo de las alas menores, vamos a ver un surco, que es el surco para el quiasma óptico. Surco para el quiasma óptico. Lo que pasa es que los dos nervios ópticos que ingresan por acá, estos son los agujeros ópticos. Agujeros ópticos. Por acá vamos a encontrar los agujeros ópticos. Entonces por ahí entran al encéfalo los nervios ópticos, uno por cada ojo, ¿ok? Y se unen en el centro, en el quiasma, ¿no? Parte de las fibras de estos dos nervios se unen en el quiasma óptico, ¿no? Y ese es el surco para el quiasma óptico. Acá en el centro tenemos una zona bastante hundida, una oquedad, un receptáculo, diría yo, más que todo, que es la famosa llamada silla turca, ¿no? En esta silla turca se va a alojar una glándula, ¿no? Que es la glándula hipófisis, ¿no? La glándula hipófisis, que es importantísima, ¿no? Prácticamente la glándula hipófisis es la que gobierna casi todas las glándulas de todo el organismo, ¿no? A través de las hormonas, obviamente. Eso ya lo van a ver de repente en otra clase, en otro curso, en otros capítulos. ¿Quiénes circundan, quiénes rodean o quiénes forman ¿cómo se llama? Esta silla turca? Las apófisis clinoides superiores, las apófisis clinoides medias, las anteriores, medias y posteriores, ¿no? Estas son las apófisis clinoides. Acá vemos la lámina cuadrilátera,
por detrás de la silla turca la lámina cuadrilátera, ¿no? Que es esta de aquí. Bien, esa es una vista superior del hueso de esfenoides. Vamos a ver otras vistas. Ya, este es un esfenoides que está articulado con el hueso occipital. ¿Por qué es importante señalar esta articulación entre el esfenoides y el occipital? Porque ambos van a formar un canal, ¿no? Que es el llamado canal basilar. ¿Y por qué es importante el canal basilar? Porque sobre ese canal basilar va a descansar una parte importante del sistema nervioso central, del encéfalo, que es el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico va a descansar sobre este canal basilar, ¿no? A ese nivel también vamos a encontrar las arterias que irrigan toda esta zona, que es el famoso polígono de Willis, que en su momento se los van a explicar. Esta es una vista anterior, ¿no? Una vista anterior del mismo hueso, esfenoides. Vamos a ubicarnos un poquito para no desorientarnos. ¿Esto qué vendrían a ser? Salas mayores. Las salas menores, ¿no es cierto? ¿Esto qué vendría a ser? Las salas mayores vistas por delante. Miren ustedes hacia abajo, ¿no? Este hueso esfenoide tiene un par de apófisis, ¿no? ¿Cómo se llaman esas apófisis? Apófisis pterigoides, ¿no es cierto? En esas apófisis pterigoides se van a insertar los músculos pterigoideos. Los músculos pterigoideos son parte de los músculos masticatorios, ¿ok? Eso lo van a ver en otra clase, los músculos masticatorios, perdón. Los músculos masticatorios son facilísimos, ¿no? Son el temporal, el macetero y los pterigoideos, que son los que le dan movimiento de lateralidad a la mandíbula, ¿no? Los pterigoideos se insertan aquí. Tenemos una lámina lateral y una lámina medial, ¿no? Que termina en un ganchito que es el gancho pterigoideo. Esta abertura, ¿qué vendría a ser? Que está entre el ala menor y el ala mayor. La hendidura esfenoidal. Esa hendidura esfenoidal, como vamos a ver después, hacia adelante se va a comunicar directamente con la cavidad orbitaria del ojo, con la órbita, directamente. O sea, ese es un pasaje a la órbita. ¿Ok? Ese dato es importante. Ya, esa es una lámina llamada concha. En el medio tenemos la cresta. Hacia abajo tenemos el pico o rostrum del esfenoides. Y ese detalle sí es bastante importante. Ese es el orificio para el seno esfenoidal. Ahora bien, hemos dicho que cuando hablamos de venas encefálicas, hablamos de senos, ¿no es cierto? Pero ese término seno también se usa para algunos huesos del encéfalo, del cráneo, de la cabeza. ¿Qué cosa es un seno en un hueso? Es una cavidad, es una cavidad. Es decir, hay huesos que en su espesor tienen una cavidad o cavidades, ¿no? En este caso, este es el punto de ingreso al seno esfenoidal. Por eso que le llaman orificio para el seno esfenoidal. ¿Por qué son importantes los senos? El maxilar superior, por ejemplo, tiene senos. El etmoides tiene senos. El frontal también tiene senos, ¿no? Y el esfenoides, como estamos viendo, también tiene senos, tienen cavidades. Le llaman algunos cavidades neumáticas porque teóricamente están llenas de aire. Son importantes, bueno, inicialmente, cuando a mí me hablaron de huesos, me dijeron de que la presencia de estas cavidades servían para aligerar un poco el peso de los que significan los huesos, ¿no?
al estar lleno de cavidades, se aligeraba un poquito el peso pues del cráneo, ¿no? Pero ya después, profundizando un poquito más, esas cavidades, esos senos, nos sirven de caja de resonancia para la voz. ¿Okay? Nuestra voz es resonante gracias justamente a la presencia de estas cavidades, estos senos. Todos estos senos, ¿dónde confluyen? Confluyen en las fosas nasales, en las fosas nasales. Ahí confluyen todos estos senos. Entonces, es muy fácil certificar que estos senos sirven como caja de resonancia. Bueno, vamos a anular a las fosas nasales para que esta caja de resonancia no funcione. Entonces mi voz sonaría así, ¿ok? Mi voz sonaría así, no sería resonante, ¿ok? Ahora sí, abro las fosas nasales, los senos están aperturados y la voz evidentemente suena distinta, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien. Ese es el borde frontal, ¿no? Que se articula con el hueso frontal. La hendidura esfenoidal, ¿no? Ya le hemos mencionado. Bueno, el borde superior, borde inferior, está señalando los bordes simplemente, el borde anterior. Esa es la hendidura, esa es la hendidura, esa es la hendidura esfenoidal. Nuevamente, ahí está, ahora sí la hendidura. Todo es la hendidura esfenoidal. Esa es la cara orbitaria, como ya les dije, la hendidura esfenoidal es una conexión prácticamente del encéfalo con las órbitas, ¿no? Acá vendría a estar, esta es parte de la órbita, por eso que esta cara le llaman cara orbitaria. Hay que recordar que la órbita del ocular está compuesta por varios huesos, ¿no? Entre ellos el efenoides, el malar, el maxilar superior, ¿no? Como vamos a ver después en otra diapositiva. Ahí está, miren. Esa es la cavidad orbitaria. Acá tenemos el frontal. Este es el efenoides, la cara orbitaria del efenoides. Este es el hueso malar. Este es el hueso maxilar superior, apófisis ascendente del maxilar superior. Y este es el unguis, o lacrimal, ¿no? Entonces, esta es la hendidura esfenoidal. Por ahí van a pasar una serie de elementos que vamos a ver a continuación. Y este es el agujero óptico. Este es el agujero óptico. Por ahí también va a pasar un elemento importante. ¿Ya? Ahí está, vamos a ver, deben aparecer los nombres. ¿Ok? Hendidura esfenoidal. Esa es otra hendidura, la hendidura esfenomaxilar, también es importante. ¿Qué es lo que va a pasar por la hendidura esfenoidal? Van a pasar todos los elementos que salen del ojo o que ingresan al ojo, ¿no? Las venas oftálmicas superior, una rama de la vena oftálmica inferior y los nervios tercer par, motor ocular común, cuarto par, llamado patético, y el quinto uno, la primera rama del trigémino, el nervio oftálmico, y el sexto par, el motor ocular externo. Ya en su momento les van a explicar cuál es la función de cada uno de estos nerviecitos, ¿okay? La gran mayoría de ellos son nervios que van a inervar a los músculos que movilizan al ojo, ¿no? Llamados los músculos oculomotores. Y por la hendidura esfenomaxilar va a pasar otra vena oftálmica inferior, el nervio suborbitario, la arteria suborbitaria y un ramo orbitario del ganglio esfenopalatino, ¿no?
ramo orbitario del ganglio esfenopalatino. ¿Ya? Esas son las estructuras que pasan por la hendidura esfenomaxilar. Este es el esfenoide, es una vista posterior. Visto nuevamente la vista posterior. Es visto por detrás, ¿no? Acá ven las alas menores, las alas mayores, las apófisis pterigoides con su lámina lateral, su lámina medial y su ganchito. Este es el pico o rostrum. Estas vendrían a ser las apófisis clinoides posteriores, ¿no? La silla turca está pues vista de arriba, ¿no? Básicamente es eso lo que tienen que ver, ¿no? Básicamente es eso. Perdón, he venido sin mi Rolex. Tienen hora, por favor. Alguien, por favor, que me avise a las 9 puntos, ¿sí? Por favor. Bien. Vamos a ver uno de los huesitos más complejos. Yo creo que es el más complejo de todos, que es el hueso temporal. Hay mucho que hablar con respecto al hueso temporal. Es un hueso relativamente pequeño, pero que tiene muchas porciones y muchas estructuras, ¿no? Son tres porciones: la porción escamosa, la porción mastoidea y la porción petrosa. Para orientarnos, la porción escamosa forma parte de la bóveda. ¿Ok? Acá está acostadito, ¿no? La porción escamosa, parte de la bóveda. La porción mastoidea está detrás de la oreja. Todos detrás de la oreja se pueden palpar ahí una prominencia ósea. Esa es la porción mastoidea. Y la porción petrosa jamás la van a palpar porque es la porción que se mete a la base del cráneo. ¿Ok? Esas son básicamente las tres porciones del hueso temporal. Vamos a empezar viendo la porción escamosa. Ahí está, miren ustedes. Esta es la porción escamosa. También se le llama escama, así a secas. Y hacia arriba, como ya hemos mencionado, se articula con el parietal, ¿no? Forma parte de la bóveda del cráneo, ¿no? Esa es la porción escamosa. Ahí está la escama. Esa es la porción mastoidea, ¿ya? Esta de acá es la porción mastoidea. Esta es la porción petrosa o peñasco, ¿no? La porción petrosa también se le conoce como peñasco. Esto es lo que se mete en la base del cráneo. Por eso que normalmente no la podemos palpar. Y esa apófisis es importante. Esta apófisis se llama apófisis cigomática. Apófisis cigomática, ¿no? Es como que el temporal lanza una proyección hacia adelante, ¿no? Una proyección hacia adelante, apófisis cigomática. ¿Por qué es importante? Porque esta apófisis cigomática del temporal se va a articular con otra apófisis cigomática del hueso malar, del pómulo. Y ambas apófisis cigomáticas van a formar un arco. ¿Cómo se llama ese arco? Arco cigomático, correcto, arco cigomático. Y es importante porque por debajo de ese arco cigomático van a pasar las fibras de un músculo masticatorio, el principal músculo masticatorio, que es el temporal, ¿no? Como vamos a ver después. No nos adelantemos mucho. Este es importante.
La cavidad glenoidea también. Ahí está, miren, la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea está por delante del conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo. Todos nos podemos palpar, basta que ingresemos nuestro dedo meñique, ¿no?, al conducto auditivo. Este es el conducto auditivo externo. Por delante está la cavidad glenoidea. Algunos le llaman fosa mandibular también, ¿no? ¿Por qué es importante la cavidad glenoidea? ¿Quién se va a articular ahí? El cóndilo de la mandíbula o cóndilo del maxilar inferior, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de articulación es esa? Es una diartrosis. ¿De qué género? Condilia, pues. Si se articula el cóndilo es porque es condilia. Y es la que nos permite los movimientos de apertura o abertura está mal dicho, abertura y cierre de la mandíbula, ¿no? Como también movimiento de lateralidad, ¿no? Importante la cavidad glenoidea. Aparte que hay que tomar en cuenta que el maxilar inferior, ¿no?, o mandíbula, es el único hueso móvil, ¿no?, de toda la cabeza, el único hueso móvil. Ahí tenemos ya el escama, pero vista por dentro, vista del encéfalo, ¿no? Este es el escama, vista por dentro. Ahí está, surco para la arteria meningia media, que ya la habíamos mencionado. Esta es parte de la sutura petroescamosa. ¿Por qué le llaman sutura petroescamosa? Porque es una unión que se da desde la época embrionaria entre el escama y la porción petrosa. Eso quiere decir que estas partes estuvieron separadas en su momento. Después se han juntado y han formado esa sutura petroescamosa. Acá vemos la incisura parietal, ¿no?, que se articula con el hueso parietal, como ya hemos mencionado. Muy bien, otra vez regresamos a la vista primera del hueso temporal. Acá está la sutura petroescamosa. Y esa es la apófisis mastoide, ¿no?, o apófisis mastoidea o apófisis mastoides, ¿no?, la parte durita que nosotros nos palpamos acá detrás de la oreja, ¿no?, apófisis mastoidea o apófisis mastoide. Otra vez una vista interior del temporal. Acá se ve claramente, ¿no?, la porción mastoidea por dentro, la porción escamosa por dentro y la porción petrosa, que es como un peñasco, ¿no?, como una peña, ¿no?, un peñasco que se mete hacia la base del encéfalo, ¿no?, hacia la base del cráneo, ¿no? Ese es el surco para el seno lateral, ¿no?, que ya habíamos mencionado también en una parte de la clase, el seno lateral. Acá está el agujero mastoideo. Esta es la porción mastoidea. Toda esta es la porción mastoidea. Ahora sí vamos a ver la porción petrosa o peñasco, ¿no? Esto tiene varias caras. Vamos a ver primero la cara anterosuperior, o llamada también cara cerebral. Cara cerebral o anterosuperior. Toda esta es la cara cerebral o anterosuperior, todo esto. Todo lo que estoy señalando aquí. Esto es escama. Toda esta partecita es la cara anterosuperior o cara cerebral. Vamos a ver algunos detalles importantes que ustedes van a tener que identificar en sus huesitos en
anfiteatro. Miren ustedes, ahí hay una eminencia. Eso se llama la eminencia arcuata. Eminencia arcuata. ¿Por qué es importante? A ver, el peñasco, ¿por qué es importante? Porque dentro del peñasco yo voy a encontrar un órgano importantísimo. A ver, ¿qué órgano voy a encontrar dentro del peñasco? Dentro del peñasco, ¿qué voy a encontrar? Dentro del peñasco voy a encontrar el oído medio y el oído interno. Así de sencillo. El oído medio y el oído interno. Entonces, una parte importante del oído interno son los canales semicirculares. Y son 3 canales semicirculares. Y hay un canal semicircular que es superior, ¿no? Está en sentido vertical. Pues bien, la eminencia arcuata es justamente la presencia dentro del hueso de ese canal semicircular superior. ¿Ya? Esa es la eminencia arcuata. Ustedes tienen que identificarla en el huesito temporal. Miren ustedes, acá tenemos el llamado techo del tímpano, ¿no? Tegmen timpani, en latín, o techo del tímpano, ¿no? En español. ¿Qué voy a encontrar acá, debajo del techo del tímpano? ¿El ganglio? No. Acá dentro del techo del tímpano voy a encontrar el oído medio. ¿Y qué encuentro en el oído medio? ¿Cuál es el contenido del oído medio? Los huesecillos. Entonces, si yo, por ejemplo, en el anfiteatro, en la disección, yo con un cincel y un martillito finamente comienzo a hacerle un huequito acá, en el tegmen timpani, por ahí saco los huesecillos. Los 3 huesecillos. El martillo, el yunque y el estribo. Ese es el oído medio. Oído medio. Tegmen timpani. Acá tenemos un surco para el seno petroso superior, ¿no? Surco para el seno petroso superior. Ya les he dicho senos, cuando hablamos de surcos, es porque ese seno es una vena, ¿no? Por ahí discurre sangre venosa. Miren, acá estamos viendo hacia la parte anterior, vamos a encontrar acá un hiato, ¿no? Una cavidad, un hiato, que es el hiato de Falopio, ¿no? El hiato de Falopio. Y importante, acá vamos a encontrar, esto está en la puntita del peñasco, ¿no? Esta es la punta del peñasco, de la porción petrosa. Voy a encontrar una fosa, la fosa de Gasser. Fosa de Gasser. ¿Quién se aloja en la fosa de Gasser? Un ganglio. ¿Qué ganglio? No. El ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser, que es el ganglio de ¿cuál par craneal? El trigémino, correcto, el quinto par. El quinto par. El quinto par, su ganglio se aloja aquí, en la fosa de Gasser. De ahí van a salir las 3 ramas, bien definidas. El trigémino tiene 3 ramas, ¿no es cierto? El quinto 1 oftálmico, el quinto 2 maxilar superior y el quinto 3 maxilar inferior. Cada uno tiene un destino distinto. Cada uno tiene un destino distinto. Los 3 nervios, ¿qué tienen en común? Que los 3 le van a dar sensibilidad a la cara, ¿no? El oftálmico a la parte superior, el maxilar superior a la parte media y a la zona mandibular el maxilar inferior. Eso quizás lo tienen en común, ¿ya? Pero las otras funciones sí son totalmente distintas. Ahí está la famosa fosa de Gasser. Importante, tienen que identificarlo. Es fácil de identificarlo.
Bien, ahora vamos a ver el peñasco en su cara póstero superior, que es la cara cerebelosa. Póstero superior, cara cerebelosa. Esta vendría a ser la cara póstero cerebelosa. Póstero superior, mejor dicho. Esta de acá. Está en relación al cerebelo. Ahí vamos a ver también cositas interesantes. Ya, esa es una cresta. Justamente esta cresta es la que limita, ¿no?, la cara cerebral de la cara cerebelosa, ¿no? Esta es la cresta de la tienda del cerebelo. Acá se inserta la tienda del cerebelo. Después van a ver ustedes que la tienda del cerebelo es un repliegue, así como la hoz del cerebro. La tienda del cerebelo es un repliegue, pero en sentido horizontal, no en sentido vertical, sino en sentido horizontal, que separa los hemisferios cerebrales de los hemisferios cerebelosos, ¿no? Ahí se inserta la tienda del cerebelo en esta cresta de la tienda, ¿no? Acá tenemos un conducto, ¿no? Es un agujero, ¿no? El agujero del conducto auditivo interno. Con más propiedad tendríamos que decir que es el agujero del conducto auditivo interno. A ver, ¿qué estructuras salen por ahí? No entran, sino salen. Salen del encéfalo. ¿Quién sale del encéfalo por ese conducto auditivo interno? Oh, nervio facial, correcto, el séptimo par. ¿Y quién más? Falta uno más. Ya, pero no, hay un nervio importante. Otro nervio. El octavo par, el auditivo, correcto. El octavo par, el auditivo. Salen del encéfalo y cada uno va a encontrar su destino, ¿no? El auditivo evidentemente se va al oído interno, que está ahí nomás, en el espesor del peñasco, y el séptimo par sí va a tener un recorrido bastante especial, que en parte lo vamos a ver ahora, en una diapositiva posterior. Este es otro surco para el seno petroso inferior, ¿no? Surco para el seno petroso inferior. Acá tenemos el orificio del vestíbulo, que es un orificio que también se comunica con el oído interno, ¿no? El orificio del vestíbulo comunica también con el oído interno. Bien, ahora dentro del peñasco, todavía dentro de la porción petrosa, vamos a ver la cara póstero inferior o basilar. Póstero inferior o basilar. Tenemos nuevamente la cavidad glenoidea, de la cual ya hemos hablado, se articula con el cóndilo del maxilar inferior. Ajá, ahí ha aparecido un par de circulitos. Este es el orificio carotidio externo. Miren ustedes, la carótida primitiva, como ustedes ya saben, se divide en dos, ¿no? Carótida externa, carótida interna. La carótida externa va a dar una serie de ramas, que probablemente ustedes ya la estudiaron. Pero la carótida interna no va a dar ni una rama. La carótida interna solita va a subir por el cuello, ¿no es cierto? Y se va a meter al encéfalo por aquí, por el orificio carotidio externo. Pero no va a llegar directamente al encéfalo. O sea, no va a ser como aquel nervio que penetra por un agujero. No va a ser eso. Va a entrar a un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Conducto carotidio. Conducto carotidio. ¿Y qué termina acá, en este otro orificio? Este es el orificio carotidio interno. Por ahí recién va a salir. Por el orificio carotidio interno.
¿Ok? Hay muchos que dicen, ¿no? Algunos autores de libros que dicen de que la carótida interna ingresa al encéfalo por el agujero rasgado anterior. Mentira. Mentira. El agujero rasgado anterior está a este nivel, sí. ¿Ya? Pero no ingresa por ahí. La carótida termina ingresando por el agujero carotidio interno. ¿Ok? Eso es importante. Ahí tenemos una fosita, la fosita piramidal. Y acá está, miren, la fosa yugular. ¿Y por qué le hemos puesto a la fosa yugular un círculo en azul? Porque ahí se aloja, por ahí se acoda, ¿no? Se acoda, hace una curvita, una vena. ¿Qué vena es? La vena yugular, ¿no? Aquella vena que recoge toda la sangre venosa de todos los senos encefálicos. La yugular se acoda ahí y de ahí ya desciende, sale del encéfalo por el agujero rasgado posterior, ¿no? Y ya baja por todo el cuello en dirección al corazón. Fosa yugular. Ya, acá miren ustedes. ¿Qué hora es, perdón? 48. Ah, 8:41, está bien. Acá miren ustedes, ha aparecido un puntito que está justamente dentro de la fosa yugular. Este es el orificio para el ramo auricular del vago. Miren ustedes, por acá se va a meter una ramita del vago, del décimo par, que después va a salir por la fisura petroescamosa. Y esa ramita va a llegar a la parte retroauricular. Es una rama sensitiva. Es una rama sensitiva, es un nervio sensitivo. Que, miren, el vago, el nervio vago, que le va a dar sensibilidad a esta zona retroauricular. ¿Ya? Algunos autores, bueno, le llaman por el epónimo, ¿no? Es la ramita de Ramsden-Hunt, ¿no? Es la rama sensitiva del décimo par que va a la zona retroauricular. Por acá se va a meter, ¿no? Por el orificio para el ramo auricular del vago, ¿no? Y después va a salir por la fisura petroescamosa. Y acá tenemos el orificio timpánico, ¿no es cierto?, para el nervio timpánico, ¿no? También tenemos un pequeño orificio para el nervio timpánico, ¿no? Algunos le llaman, pues, el nervio de Jacobson, ¿no? Ahí está el orificio carotidio interno, que ya lo hemos mencionado, ya lo señalé en la diapositiva anterior. Bueno, ahí está la escotadura yugular media, ahí está la espina, yugular, y acá tenemos la escotadura yugular lateral. Todas estas estructuras están conformando la escotadura yugular media, la espina yugular y la escotadura yugular lateral, sirven para el pasaje de la vena yugular, que ya les había mencionado, se alojaba acá, en esta fosa yugular, y de 3 pares craneales. Por acá van a pasar 3 pares craneales. Todo esto va a formar parte del agujero rasgado posterior. ¿Cuáles son los 3 pares craneales que van a pasar por aquí? Agujero rasgado posterior. Claro, ahí falta el occipital, ¿no? Acá faltaría aquí el hueso occipital. Ya si ponemos acá el hueso occipital, ya prácticamente formamos todo el agujero rasgado posterior. Por ahí van a pasar 3 nervios. ¿Qué nervios son? El noveno, glosofaringio, el décimo, correcto, el vago, falta uno. No, el hipogloso es el 12, no. El espinal, el 11. 9, 10 y 11. ¿Ya?
pasa por otro lado, como vamos a ver después. ¿Sí, dígame? Pero el nervio accesorio no sería porque en algunas literaturas el páramo se encuentra como accesorio. Sí. Nosotros le llamamos espinal. Es el parón. Miren ustedes, este también es importante, ¿no? Acá vamos a encontrar la ranura digástrica. La ranura digástrica, que es para un musculito que tiene un tendón intermedio. ¿Cómo se llama ese musculito que tiene un tendón intermedio? Que es un músculo suprayoideo. El músculo digástrico, pues, ¿no? Acá está su ranura, ¿no? Para este músculo que tiene un tendón intermedio, que es la ranura digástrica. Y acá tenemos un surquito para la arteria occipital, ¿no? La arteria occipital es un surco para la arteria occipital. Recuerden que la arteria occipital es rama de la carótida externa, ¿no? Rama de la carótida externa. Ajá, ahí tenemos una apófisis, una puntita bien delgadita que a veces en los huesos temporales no se llega a ver porque se rompe. Es tan finita que se rompe. ¿Cómo se llama esa apófisis? Estiloides. Apófisis estiloides. ¿Y por qué es importante la apófisis estiloides? A ver. El ramillete, ¿no es cierto? El famoso ramillete de Riolano, ¿no? Los tres músculos estilios, ¿no? A ver si nos recuerdas cuáles son. Estiloideo, estilogloso, ¿correcto? Y el estilofaringio, ¿no? El famoso ramillete de Riolano. Pero también es importante la apófisis estiloides, porque miren, en el ángulo que forma la apófisis estiloides con la apófisis mastoidea, hay un agujero. ¿Lo ven? ¿Cómo se llama ese agujero? Si está entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, ¿cómo se llama el agujero? Estilomastoideo. ¿Y por qué es importante el agujero estilomastoideo? Por ahí emerge, sale el nervio facial. Ojo, el nervio facial antes de salir por ahí tiene todo un recorrido en el espesor del hueso temporal. ¿Se acuerdan por dónde salía del encéfalo el séptimo par? ¿Lo dijimos? El agujero del conducto auditivo interno, ¿no es cierto? Por ahí se metía el séptimo par, salía del encéfalo, tiene todo un recorrido que lo vamos a ver ahora en el hueso temporal y al final sale hacia la cara, prácticamente, como vamos a ver después, sale a la cara por acá, por este agujero estilomastoideo. ¿Ah? Ahí está el agujero estilomastoideo. Esa es la apófisis vaginal, ¿no? Que está también a ese nivel, ¿no? Y este es el famoso acueducto de Falopio, ¿no? Falopio. ¿Alguien recuerda el nombre de Falopio? Falopio era el apellido. Creo que era Giuseppe. Creo que era Giuseppe Falopio, ¿no? Giuseppe Falopio, creo. Es más, creo que él muere el siglo pasado. No es tan antiguo que digamos. Ya verifíquenlo en Google, por favor. Bueno, Falopio le puso su apellido a este acueducto, que justamente, ¿quién recorre este acueducto? El séptimo par, ¿no es cierto? Terminando ¿en dónde? En el agujero estilomastoideo, ¿no es cierto? El séptimo par ingresa por acá, por el orificio del conducto auditivo interno, tiene todo este recorrido y sale por acá por el agujero estilomastoideo, ¿no? Esa es la importancia del acueducto de Falopio. También le puso su nombre a las trompas, pues, ¿no? A las trompas uterinas, ¿no? Le puso trompas de Falopio, ¿no? Vamos a ver la cara anteroinferior o timpánica.
Ya terminando con este huesito, ahí tenemos la fisura tímpano-mastoidea. Ahí tenemos la fisura petrotimpánica. Y acá entre estas dos fisuras vamos a encontrar un conducto. ¿Cómo se llama esto? Ya lo dijimos. Conducto auditivo externo. Y delante del conducto auditivo externo, ¿quién está? La cavidad glenoidea o fosa mandibular también, ¿no? Ahí está, conducto auditivo externo. Esa es una espina, ¿no? Es la espina de Henle, ¿no? La espina suprameática de Henle rodea pues al conducto, ¿no? Al conducto auditivo externo. ¿Qué hora es, perdón? 8:50, seguimos. Bueno, esa ha sido una revisión así muy abuelo de pájaro de lo que es los huesos del cráneo, ¿no? Ahora vamos a dar una revisión un poquito más breve a los huesos de la cara. Este es un primer hueso de la cara, que es el maxilar superior. Es un hueso par, son dos maxilares superiores. Ahí tienen ustedes la apófisis ascendente del maxilar superior. Es importante la apófisis ascendente porque forma parte de la órbita, ¿no? Forma parte de la órbita y también se articula con los huesos nasales, huesos propios de la nariz. Ahí tenemos un agujerito que es el agujero suborbitario, ¿no? Por aquí van a salir una arteria y un nervio, ¿no? ¿Qué arteria y qué nervios son? Suborbitarios. Arteria y nervio suborbitario. Ahí tenemos la escotadura nasal. Ahí prácticamente empieza lo que es la nariz. Y esa es la espina, ¿no? La espina nasal anterior. La espina nasal anterior. Esta es la apófisis piramidal. La apófisis piramidal del maxilar superior. Apófisis piramidal del maxilar superior. ¿Con quién se articula esta apófisis piramidal? ¿Con qué hueso? Con el malar, pues, ¿no? Con el malar. Acá tenemos la tuberosidad, ¿no? Es una parte plana del hueso. Y algo que no señala la diapositiva y que no debemos olvidar es que en este borde inferior del maxilar superior, perdón, tenemos unas cavidades que se llaman, ¿cómo se llaman estas cavidades? Alvéolos dentarios, ¿no? Que es donde se alojan obviamente las piezas dentarias, ¿no? Esa es la superficie o cara orbitaria, parte de la órbita del ojo. Y ese es el canal infraorbitario, ¿no? Canal infraorbitario, por donde pasan también los nervios infraorbitarios. Este es un maxilar superior, pero visto ya por dentro, cara interna. Ahí tenemos la zona de articulación para los huesos nasales, ¿no? Esa es la línea que se articula la apófisis ascendente con los huesitos nasales o propios de la nariz. Este es el orificio de ¿quién? Del seno maxilar. Como ven, el maxilar superior también tiene una gran cavidad que es el seno maxilar, ¿no? Acá de repente cabe mencionar que cuando... todas estas... me estaba olvidando. Todos estos senos, estas cavidades neumáticas que están en el frontal, en el efenoides, en el maxilar superior, están por dentro revestidas de epitelio respiratorio, de mucosa respiratoria. O sea, no es que pues, van a encontrar hueso puro ahí, no. Están revestidas por mucosa respiratoria.
Y ustedes saben que la mucosa respiratoria tiene también sus celulitas mucosas, pues, ¿no? Sus células caliciformes que producen ¿qué cosa? Moco. Y todo ese moco, ¿dónde desemboca? De los senos, en las fosas nasales. Cuando se tapan esas conexiones, que después vamos a ver cuando veamos fosas nasales, cuando se tapan esas conexiones y esa mucosidad se acumula dentro del seno, ¿qué se produce? La famosa sinusitis, pues, ¿no? La sinusitis. Acá tenemos las apófisis palatinas del maxilar superior. Después las dos apófisis palatinas se van a juntar y van a formar parte del paladar óseo. Paladar óseo. Y ahí tenemos el conducto palatino anterior o incisivo para el nervio palatino anterior. ¿Ya son las 9? Ya. Con esto terminamos ya porque veo que hay gente que se está yendo, estimo que es porque tienen otra clase. Ahí están, ¿ven cómo se unen las dos apófisis palatinas de los maxilares, ¿no? Se unen, se juntan. Detrás vamos a encontrar, como vamos a ver después, a los huesos palatinos, ¿no? A los palatinos que se articulan también con estas apófisis palatinas y forman parte del paladar duro. La parte superior del paladar, el paladar duro. Listo. Hemos terminado de ver el primer huesito de la cara, que es el maxilar superior. ¿Ok? Quiero tomarme mi tiempo en el hueso etmoides. Por lo tanto, el hueso etmoides lo vamos a hacer ya a través del Teams, virtualmente el día domingo. ¿A partir de qué hora? A partir de las 10. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces ya lo que nos queda de huesitos de la cara, unas imágenes de la base del cráneo ya integrada y lo que es región superficial de la cara, todo eso lo vamos a ver el día domingo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Todo bien?